tomó de Enoch esa profecía. Pero, espere. Ahora, ¿de dónde tomó el que escribió el libro de Enoch esa profecía? Del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento habla de Enoch. La profecía se había desarrollado y él la plasmó en su texto. Ahora que es el Espíritu Santo, retoma lo que da y lo planta en su texto de nuevo. Entonces, aquí viene el problema de que mucha gente piensa que el libro de Enoch es inspirado, porque cuando analizamos la enseñanza del libro de Enoch, contradice lo que la palabra enseña. Solamente que tiene ese texto tomado porque lo puso. ¿Me entiendes? Pero no es que es inspirado. Por eso es que mucha gente puede caer confundida con estas cosas. Amén. Ok. Entonces, con esos antecedentes, Jesús vino al mundo a ministrar, morir, resucitar y ascender al Padre. Vino a dar esperanza y luz al pueblo que estaba en tinieblas. Sin embargo, ni castigó al impío ni recompensó al justo. Más bien estableció la iglesia. Amén. Y desafió a los creyentes a predicar el evangelio en todas partes. Declaró en particular que sus seguidores debían predicar todo lo que él había dicho. Mateo 28, 20, vaya allá por favor. Obviamente se necesitaban algunos escritos de lo que él había dicho. Mateo 28, 20, por favor. ¿Qué dice allá? ¿Qué dice, mis hermanas? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero enseñándole, mira, el Señor Jesús pasó más tiempo enseñando que predicando. Y los cristianos pasan menos tiempo en la enseñanza, en el estudio de la palabra. Por eso es que el pueblo cristiano tiene gran déficit en cuanto al conocimiento bíblico verdadero. Porque cuando comenzamos a estudiar la Biblia nos quedamos, wow, ¿qué? ¿Cómo? Cuando comenzamos a entender. Al principio es difícil, pero después, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos vas dando la luz, vamos entendiendo cada día más. Amén. Amén. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Yorladi si puede seguir leyendo. Al aumentar el número, ¿qué? Al aumentar el número de la iglesia primitiva y extenderse geográficamente, los creyentes maduraron mediante el ministerio de la predicación del Evangelio. Ese ministerio lo iniciaron los que se habían andado con el Señor durante su ministerio terrenal. Al crecer los creyentes en lo espiritual, surgían en ellos preguntas sobre la aplicación práctica de la gracia de Dios a los problemas de la vida diaria, a diferencias culturales, a las demandas de la sociedad y a la herejía, opiniones o doctrinas contrarias a las creencias aceptadas. Los líderes apostólicos respondieron a esa necesidad escribiendo cartas de instrucción llamadas epístolas que se circularon entre las iglesias. Se hizo obvio que estos escritos fueron iniciados por el Espíritu Santo y fueron aceptados como las sagradas escrituras. Segunda de Pedro 3, 15 y 16, vaya allá por favor. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Vamos a leer todos los versículos para entender mejor las cosas. Amén. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiere decir, gente? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay gente que al no entender las escrituras, mire hermanos, Las tuercen. y hermanas, vuelvo y repito, la Biblia no fue escrita en español.
no fue escrita en inglés, ni alemán, ni ninguna de estas lenguas ultramodernas. Yo quiero que usted entienda algo. Viene de otro continente, otra cultura y manera de expresión. Yo le he dicho a ustedes en el estudio de la hermenéutica, por ejemplo, nosotros los dominicanos sabemos que hay palabras que nosotros la pronunciamos que solo un dominicano le entiende. Como los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, etc. Ellos tienen su manera de expresión, aunque hablamos el mismo idioma. Pero ahora viene el problema, que por no estudiar esas expresiones, como ya hemos hablado en la hermenéutica, por no irse a fondo a la cultura, hemos cogido el texto a simple vista y lo extrayamos así. Lo sacamos fuera de su contexto, lo aislamos del contexto cultural histórico y entonces creamos o inventamos una idea preconcebida, una doctrina que la Biblia no apoya. Entonces, por eso es importante reconocer todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, siga por favor, Jordi, si puede. Ya, entonces, al envejecer los apóstoles y la primera generación de líderes y creyentes, el Espíritu impulsó a ciertos escritores para que escribieran la vida de Cristo. Segunda de Pedro 1, 12 hasta el 15. Vamos allá. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 1, 12 hasta el 15. Dice así. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, puesto que, oiga, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiere decir que él se las repetía. Siga, por favor. Esos escritos son llamados los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los evangelios, tenemos 3 evangelios hipnóticos. Bueno, en realidad es un evangelio, pero tenemos 4 narraciones del evangelio de Jesucristo. Ahora, yo le he dicho, lo que estudiamos el Reino y Poder y la Gloria, sabemos que estas 4 narraciones vienen porque cada evangelista se dirigió a diferentes pueblos. Por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos, Juan le escribió a los filósofos, a las iglesias, Lucas le escribió a los griegos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes pueblos, diferentes mentalidades. Amén. Amén. Siga, por favor. Hemos de recordar que al mismo tiempo que la iglesia maduraba, hubo falsos hermanos, apóstoles y anticristos que se ofrecían ellos y sus doctrinas a la iglesia. Por favor, yo creo que vaya a 2 de Corintios, Alberto, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 12 hasta el 15. Yorladi, usted va a ir a Gálatas 1, 6, 9, capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Y el capítulo 3, versículo 1. Hermana Ana, usted irá por favor a Colosense, capítulo 2. Bueno, ahí vamos a leer el capítulo 2, manténgalo en el capítulo 2. Y nuestra hermana Violeta, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Marte, usted irá a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y Ludir, usted irá a 2 de Pedro 2, bueno, el capítulo 2, ahí vamos a ver. Y 2:2. 2:2, ¿sí? Segunda Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. 2:2. Sí, 2:2. Pero 2 de Pedro capítulo 2, ¿cómo es en su versión? ¿Cómo está? Aquí, 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo, no, capítulo 2 entero. 2. Entonces, 1 de Juan, mi hermano, No, Corintio no era. no, ya el Corintio lo tiene. Segunda. Primera de Juan 2, 18 hasta el 19. ¿Todos lo tienen? Miguel, por favor, ¿sí? Y Judas.
y Judas entero. Yeah. Ahí está Judas entero. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 hasta el 15. ¿Quién lo tiene? Vamos allá. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Páreme ahí. ¿Estos son qué? Falsos apóstoles. La palabra viene del griego apóstolos, que significa enviado, bajo la autoridad de otro. Hoy en día hay mucha gente que se nombra apóstol. Apóstol tal, apóstol allí, apóstol aquí. Hermanos, otros dicen que el llamado ya no existe. Claro, como los 12 no existen, pero está vigente en el cuerpo de Cristo. De que otros tengan otra línea, yo los respeto. Pero aquí viene el punto. Hay mucha gente que se está autonombrando apóstol, como dando a entender de grandeza. Hermano, eso no es así. Un apóstol del Señor, un enviado del Señor, su carácter está lleno de humildad, su forma de vida. Porque tú ves acá, estos supuestos apóstoles tienen una arrogancia, hermano, que eso va muy lejos de la realidad. Una arrogancia increíble, 12 guardaespaldas, un jet privado. Si me invitan a predicar son $60,000 y de entrada necesito 30,000. ¿Cómo llegamos? No, dígame, ¿cómo llegamos? Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Porque yo le llamo, es una pandilla, una cueva de ladrones, hermano. Una pandilla, una mafia que el diablo ha puesto en la iglesia, esta cizaña, hermano, está saqueando al pueblo de una manera brutal y espeluznante y aterradora, algo bestial, algo satánico, debo llamarlo, terrible. Y el pueblo de Dios no quiere despertar a esta realidad. Falsos apóstoles, siga, oiga, siga, para que usted vea, siga. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que se disfrazan como Apóstoles de Cristo. que se disfrazan. Por eso era que era necesario que el canon estuviera cerrado. Si no, ¿cuánto no le- O una loquera, todo el mundo había dicho lo que quería. Ya no hubiera una norma, no hubiera una línea, todo el mundo había añadido, no, Dios me reveló. Esta es la revelación. Esta es la revelación de Dios. Está escrita aquí completa ya. Hasta los mismos cristianos tienen esta problema. Dios me reveló. No, Dios te iluminó, te dio un sueño, te dio una visión. Pero esta es la revelación escrita. Ya no hay más revelación. Esta es la revelación de Dios. Entonces, tú puedes decir, Dios el Espíritu Santo me iluminó, te dio luz, entendimiento, comprensión. Pero de la misma escritura. de la misma revelación. No Pero- hay cuentos raros. Pero una cosa rara que se están predicando que tú dices, pero venga, ¿aquí de dónde sacó esto? Son cosas peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Se disfrazan como si fueran ministros de Jesús, como si fueran hombres de Dios. Y te predican muy bien. Te predican lo que la gente quiere oír, Quiero escuchar. no lo que el pueblo necesita oír. Yo digo, oigan, el pueblo de Dios está tan contaminado, tan saturado de esa doctrina de la supuesta prosperidad, el evangelio de prosperidad. Yo creo que Dios te puede prosperar, pero no de esa manera, como ellos lo están haciendo. La Biblia dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Óigame, son añadiduras que Dios te da. Pero ellos están corriendo detrás del evangelio de prosperidad. Oiga, hermano. Y se está predicando que, óigame, que usted tiene que pactar con Dios. ¿Cómo tú puedes pactar con Dios? No, que ya Cristo pactó. Ya Cristo selló el nuevo pacto con su sangre. Ya no necesitamos pactar. Y dice, ven a pactar con $2,000. Ven a pactar con 1,000, con 500, con 300. Ven para que Dios te bendiga. Sin diezmo y ofrenda no hay salvación para ti. Reprendo al diablo. Eso no es de Dios. Y la gente va.
Y son iglesias llenas. Pero megas iglesias, óyeme, son estadios de fútbol. Toda esa gente está perdida. No, Mira, yo te voy a decir algo, mi hermana, mira. Dios es misericordioso. Quizá ahí entre ese grupo Dios le abra los ojos a algunos. amén. Sí, tiene que haber siempre un remanente. ¿Me entiendes? Sí. Dios es misericordioso. Porque Dios lucha hasta el final para que el hombre sea salvo, para que el hombre se salve. Porque Dios le dio una libre voluntad al hombre. Dios no obliga al hombre. Dios le hace entender su condición al hombre para que él vuelva. Ahora, de que el hombre venga es la decisión de él. Pastor, pero lo que yo veo ahí, que lo que pasa es que la gente lo hace pensando que está agradando a Dios con eso, porque eso es lo que los líderes les han enseñado. Es el problema, pero el realidad Espíritu Santo es Dios todopoder Amén. y le da la luz a la gente que verdaderamente ande buscando la verdad. Cuando tú tienes un corazón deseoso por conocer la verdad, Él la revela, Él te la ilumina, Él te la da. Pero es que la mayoría también van en busca de la Es un problema también que, oiga, aquí, yo leí un artículo que más del 90% de los cristianos en los Estados Unidos, oiga, estoy hablando casi todo, por no decir todo, van a la iglesia buscando cosas materiales. 90%. Mucho. Porque es que grande está. Oiga, hermano, esta industria de saqueo, esta máquina de saqueo, porque yo le llamo una máquina de saqueo al pueblo de Dios, hermano, eso es quebrándole el bolsillo al pueblo. Eso es algo terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que la Escritura habla bien claro de esta gente. Por eso es que la palabra tiene que estar escrita. Y la palabra habla de estos tiempos. Habla de todo esto que está aconteciendo. Amén. Sigamos. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza? Como ángel de luz. Siga, hasta el 15. Así que no No es extraño. no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oye, ellos también se visten como si fueran hijos de luz. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer a esa gente? ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo. Diga. De la palabra. Por los frutos los conoceréis. Sí, también, pero la palabra, usted lo va a filtrar por la palabra. Es por la palabra. ¿Me entiende? Sigamos aquí en la lectura. Entonces tenemos Gálatas 1, 6 hasta el 9. ¿Qué dice ahí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me asombra que tan pronto se haya alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un evangelio qué? Diferente. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Lo estaban judaizando. Lo estaban sacando de la gracia y metiéndolo en el judaísmo. Ahora viene el punto. Un evangelio diferente. Hoy en día se está predicando también un evangelio diferente. Y la gente no quiere ver la realidad. Y la gente piensa que uno está le manda fuego. No. Yo estoy en contra de la falsa doctrina. Yo no tengo nada personal contra esas personas. Pero contra sus doctrinas sí yo estoy en contra. Porque eso destruye al pueblo. Siga leyendo, por favor. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturban y quieren pervertir. Son perturbadores y perversos. Entonces son corruptos. Hay gente que quiere ser pastor, hermano, para robar. Abiertamente lo digo, robar. Por los diezmos y las ofrendas. Que no quieren trabajar. Yo soy el pastor de esta iglesia y trabajo duro. Con el sudor de mi frente, como dice la Biblia. Y diezmo y ofrendo como cualquier otro ministro. Como cualquier otro miembro de la iglesia. Quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay que ser pastor por los diezmos y las ofrendas. La gente lo quiere todo fácil, ¿eh? Hay gente que lo quiere fácil. Eso no trabaja así. El diezmo y las ofrendas, eso es de Dios. Eso es para la necesidad del pueblo. Y para la expansión de la gran comisión. Pero no para el pastor. Que si la iglesia quiere ayudar al pastor en mutuo acuerdo, eso se entiende. Pero no es para el pastor.
Pablo trabajaba duro, dice. Pero algunos se agarran y que, no, pero el que. ¿El qué? No, porque el obrero es digno de su salario. Dice, no, porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio, dice la Biblia. Sí, pero espérate. Una cosa es que usted sea un hombre de Dios y se le ayude. Y otra cosa es que usted sea un saqueo. Saqueador. ¿Me doy a entender? Que es muy diferente. Siga leyendo, por favor. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Quede bajo qué? Maldición. Bajo castigo eterno. Si a usted está, óigame, si usted está escuchando un evangelio diferente, el cual está escrito aquí, lo están enseñando, usted está bajo castigo. Va para el lago de fuego si no se arrepiente. Esta es la realidad que mucha gente no quiere aceptar. Hay gente que se me revelan, hermano, yo predicando, se me revelan ahí mismo. Se le mete una furia, una cosa. En plena prédica allá en Jauda se me revelaron. De verdad. Querían que yo cambiara mi mensaje y yo lo siento. Hay gente que quiere como manipular, conmigo eso no trabaja. Yo predico dos cosas. La cruz, donde está la misericordia, la pide el perdón. Y también predico sobre el infierno. La consecuencia del pecado. Hay amor, pero también hay fuego. Este mensaje no llega mucho, ¿no? Porque Dios es amor. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es verdad, Dios no envía a nadie al infierno, la persona misma determina. Entonces Dios te da lo que tú te mereces. No, pero es que Dios es misericordioso, Dios es piadoso. ¿A Jesucristo? Dime, si envió a su hijo. ¿Por eso lo envió? Ya Dios no puede hacer más nada por nosotros, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora Él está esperando la decisión nuestra, que vayamos hacia Él por medio de su hijo. Sigamos. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, queda bajo maldición. Fíjense, queda bajo maldición, sea celestial, sea un ángel. Por ejemplo, hay gente que se le han aparecido ángeles, o un ángel, dándole un mensaje diferente al de la Biblia. Entonces, tú puedes entender que es un ángel caído, un ángel diabólico. Porque un ángel de Dios no va contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sea un ángel o sea humano, quien predique algo diferente a lo que está escrito aquí, está bajo castigo, bajo maldición. Aquí se lidia lo eterno. Uno decide, ¿está bajo bendición o bajo maldición? Siga. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradarle a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Qué? Usted ve que cuando le agradamos a la gente no somos siervos de Cristo. Hermano, Jesucristo vino a este mundo y le decía las cosas a la gente como son. A los fariseos y a esa gente le dijo, hijo del diablo. Así mismo le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús se lo decía. Cuando venían a Jesús por pan, Jesús dijo, no, ustedes vienen por el pan, ustedes no vienen para que yo le dé vida, sino por el pan. Oiga. Cuando vino la confrontación, mucha gente dejan de seguir a Jesús. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron. A la hora de la verdad. Con todo y ver los milagros que hacía. Para que usted vea. Estando ahí con él. Por eso mismo Jesús dijo, ustedes van a creer cuando yo me levante. Oye. Y estaba con ellos. Cuando yo me levante entre los muertos, ustedes van a creer todo lo que yo le he dicho a ustedes. Así de fuerte eran. Y habían quienes aún diciendo eso dudaban. Porque Tomás dijo que hasta que él no lo viera, no creía. Tremendo, son tremendos, eran tremendos. Entonces vamos a Colosenses capítulo 2.
¿Y no era 3:1? Gálatas. Perdón, Gálatas 3.1, perdón, otra vez. 3.1, que se me olvidó. ¿Quién lo tiene? Yo. Por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiere decir que en el original entiende, pero ¿quién lo embrujó? ¿Quién lo hechizó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? ¿Qué doctrina? Óyeme, ¿quién te enseñó esa doctrina? Porque ya tú estás en la verdad, ya tú tienes a Jesucristo, Cristo crucificado. Porque ¿quién te metió esa doctrina rara? Entonces, pasaba ese problema en ese tiempo, está pasando hoy en día también. ¿Cómo nos dice usted dónde sacó eso? ¿Eh? Como te pregunta que cuando alguien viene con otra cosa, ¿y usted dónde escuchó eso, hermano? No, yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? Colosenses. ¿De dónde sacó eso? Porque ahí tenemos el internet, tenemos YouTube y la gente se pone a escuchar cosas sin tener un fundamento claro en las escrituras. Y cuando vienen a ver tienen una confusión, hermano, que tú dices, Dios mío, ¿qué le pasó? Por eso es bueno tener una línea, crecer, tener un buen fundamento y después usted va a tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay gente que se llenan de todo y cuando viene a ver está más confundido, ya tú sabes que es confuso. Bueno, entonces Colosenses 2, vamos allá, vamos a leer todos los versículos, capítulos. Colosenses. Porque quiero que sepáis porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Páreme ahí, ¿por qué tenía gran lucha Pablo? Por las falsas doctrinas. Exactamente, hermano, a Pablo lo perseguían. Había un grupito, hermano, hubo un grupo que se juramentó darle muerte a Pablo. Se juramentaron de que nosotros vamos a acabar. Óyeme, decían de él que ese hombre era una plaga. Porque ese hombre era predicando el evangelio, enseñando, fundando iglesias. Él estaba entregado totalmente. Le daba un fuetazo y Hermano, este personaje llamado Pablo, el apóstol de los gentiles, en realidad el apóstol nuestro, claro, después de Jesucristo, pero fue el apóstol que Dios envió para los gentiles, para la gente no judía, descendiente de no judíos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a este hombre lo perseguían porque lo querían matar, porque él predicaba la verdad. Y lo más duro, que él era un rabino, hermano. Oye, el Señor se lo arrebató al diablo de la religión y lo puso en la verdad. Cuando ese hombre llegó, cuando Dios le dio salud de la verdad, imagínense usted, eso me dijo, no, por aquí, por aquí, con toda la fuerza que tengo, por aquí, Oh, se entregó, hermano, a tal grado, mire, que lo apedreaba en naufragio, lo mordió una serpiente, y como que, óyeme, la gente lo quería matar, en la cárcel, en el cepo, óyeme, le daba su pela y, y seguía para Todo adelante. lo que yo tengo. óyeme, y ante gobernadores le predicaba también. ¿Por qué sabe quién fue que lo llamó, varón? ¿Quién fue que lo tomó del caballo, él dijo? El Cristo de la gloria. Y él No. le dijo que iba a padecer. Sí, ay, porque él era terrible, ese Pablo también. Él hacía que los cristianos maldijeran el nombre de Jesús y negaran a Jesús también, ¿sabía? Porque él perseguía a los cristianos. De perseguidor fue a venir a ser perseguido. Terrible. Pero sigamos aquí, por favor. Para que sean Consolados, sus corazones. para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Párame ahí. Oiga, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Conocer y entender. Conocer y entender, entender y conocer.
Si no conocemos las escrituras y no la entendemos, vamos a tropezar muchas veces. Porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero ese conocimiento que dice no es como nosotros lo tenemos pintado. Lo que está dando es por falta de entender, oiga esto, la visión del plan, del propósito de Dios en su palabra, el pueblo se pierde, perece, es cautivo y es llevado destruido. Porque tú no conoces el plan. Si tú no conoces el plan, tú no te sabes manejar. Cuando tú conoces la estructura, conoces el plan, sabes cómo manejar la situación, sabes cómo manejarte, sabes cómo caminar, sabes cómo hablar, sabes cómo moverte. Pero cuando no conoces el plan, óigame, el diablo conoce la Biblia, ¿eh? ¿Por qué usted cree que el diablo quiere que nosotros pequemos? Porque cuando pecamos nos saca fuera de base. Pero cuando tú sabes el plan y conoces la estrategia, entonces tú dices, espérate por aquí. Y tú caminas por ahí, recibe la bendición, recibe ataque, pero la bendición está ahí. El diablo te ataca, pero no puede contigo. Porque cuando tú estás sujetado a Dios, dice, someteos pues a Dios, sujetado pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él va a huir de nosotros. Oye, él va a huir. Sujétate a Dios, sométete a Dios, sujétate. Cuando tú te sujetas en obediencia, porque tú conoces. Entonces cuando tú conoces el power, el poder que está aquí, por la obediencia. Cuando tú conoces el poder que hay en el nombre de Jesús. Cuando tú conoces el poder que hay en la sangre de Cristo. Cuando tú conoces el poder que hay en la resurrección de Cristo. Cuando tú conoces el poder que hay y sabes cómo esto funciona y se maneja. Oye, el diablo tiene que volar. Oye, tiene que para acá suelta. Oh, pero huyendo. Recoge. Oh, tiene que volar. No le da tiempo ni a recoger. Tiene que volar. Porque mira, hay gente que, óyeme, hay gente que, no, que la situación se me está yendo. Oye, aquí, por favor. No, que la situación se me está yendo de las manos. Espérate, yo voy a arreglar esa situación. Cuando se mete en ese cuartico que comienza a orar, que comienza a ayunar, óyeme, proclamo ayuno hasta que tú no resuelves ese problema. Óyeme, sale flaquito ese cuartico, pero mira, olvídate, todo está resuelto. Óyeme, todo está resuelto. Oh, todo está resuelto. Y cuando tú llegas, cuando tú vienes, ¿qué? No, todo ya, no, deje eso así tranquilo, ya todo eso se resolvió tranquilo. Tú vamos a mirar para arriba y dices, la gloria es tuya. Amén. Porque tú sabes cómo se maneja la cosa. Tú sabes cómo funciona el mundo espiritual. ¿Eh? ¿Tú y yo? Usted sabe cómo funciona el mundo espiritual porque usted conoce la estructura del plan. Usted conoce el plan. Usted sabe cómo la situación funciona. Entonces hay muchos cristianos que no saben cómo la cosa funciona y siempre están en un círculo vicioso. Dando vuelta en el desierto cuando pueden ir a Canaán en una semana. En 15 días. Sigamos aquí, por favor. Versículo 3. En quien están escondidos. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Páreme ahí. Sabiduría, conocimiento. Óigame bien, tú tienes gente inteligente. Tú tienes gente científicas. Tú tienes gente sabia. Como yo he dicho, el inteligente sabe procesar la información. La procesa muy bien. El científico, el hombre de ciencia, sabe encajar, inventar la información. Ahora, el sabio es el que la sabe aplicar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Él la sabe aplicar, sabe. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que si no tenemos el canon bien descrito, bien claro, vamos a tener problemas el día de mañana. Pero no, ya no vamos a tener ese problema, porque ya todo está sellado, el canon está cerrado, de que la Constitución Católica añada unos libros ahí no canónicos, su problema y yo con Dios. Sigamos. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Páreme ahí, ¿qué son palabras persuasivas? Palabras como la nueva,
Lo que te gusta oír. Falacia, cosas que le gustan oír. Exacto. Como que les- El diablo, uno de los poderes satánicos es el poder persuasivo. Sacarte a ti de la verdad en que Dios te ha dado. El diablo persuadió a Adán y a Eva y lo sacó. Lucifer, el diablo cuando era Lucifer en el cielo, persuadió a la tercera parte y hizo que se rebelaran. Es convencerte a ti. Con malicia. Sí, y alevosía. ¿Quién te está persuadiendo a ti que dejes de venir a la iglesia? ¿Quién te está persuadiendo a ti que dejes de estudiar la Biblia, que dejes de orar? ¿Eh? Es uno de los poderes satánicos más fuertes, dice. En Apocalipsis se dice, capítulo 12, versículo, si no me equivoco, el 13, el 12, 13, 14 por ahí, o 15, dice bien claro, el diablo que engaña el mundo entero. El diablo persuade a toda la humanidad al engaño. Oiga, usted sabe una de las áreas por la cual millones serán condenados. ¿Quiere que le diga una? La religión. Millones serán condenados por la religión. Porque nosotros los cristianos no somos religiosos. El cristianismo no es una religión. El cristianismo habla de una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, sabiduría y del conocimiento. 4. Y esto es el 5 que toca. Sí, siga. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Oiga, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oiga lo que le voy a leer, oiga lo que voy a leer de nuevo. Oiga, lo voy a leer de nuevo esto. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oiga, sigo leyendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga lo que dice el versículo. Mirad que nadie os engañe. Filosofía. Yo soy el arqueólogo, científico, John Bell. Esto es una piedra. Según el carbono 14, hemos deducido y llegado a la conclusión de que esta piedra tiene 30,000 años. Óyeme. Pues ¿sabes cuándo comenzó el tiempo? Como yo digo, ¿quién inventó el carbono 14? Nosotros, los hombres. ¿Quiénes sacan la conclusión? Nosotros, los hombres. ¿Desde qué punto de vida? Del nuestro. ¿Quiere decir que es así? No. Pero la gente se lo cree. No que hubo una gran explosión llamada el Big Bang. ¡Boom! Y aquí estamos. Buen chiste ese. Y la gente se lo cree. Que venimos del mono. Como yo digo, seguro que los que dicen que vienen del mono, le dije a uno, seguro que ustedes eran así. Padre mono, que estás en la selva, santificada, sea la banana, venga a la jungla, hágase la selva, así como en la jungla, en la civilización también. Seguro que eran así. Qué locura. Y
Yo me río. Yo me río con ellos. Digo, están más locos. Ok, entonces, sigamos aquí. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? Cristo. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza y estamos completos en él. No necesitamos nada más. Amén. Lo que necesitamos es vivir y andar en él, en su palabra. Obediencia. En él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultado en él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Doctrinas y mandamientos de qué? De hombre. No te quites, no te pongas. Que el pantalón es pecado. Que los aretes son de los esclavos del diablo. Aló. Que la pintura es de Satanás. Tiene el espíritu de Jezabel. Que las argollas, los brazaletes, eso es del diablo. Oiga, imagínese usted, cogen el texto así a simple vista y lo tiran así, concilios enteros, hermanos. Y le llaman la sana doctrina. Estudiemos la Biblia más a fondo, por favor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuál era el problema de en Colosa? ¿Qué le estaba pasando a los colosenses? La falsa doctrina. ¿Qué clase de falsa doctrina? Falso profeta. Sí, pero estaban induciendo al pueblo, persuadiendo al pueblo a adorar a los ángeles. Y también estaban los judaizantes por otro lado, porque ese era el grupito que atacaba mucho a Pablo. Entonces, tenemos 1 Timoteo 4, 1 hasta el 13. Vámonos allá, por favor. Estos versículos se los tengo que leer todo porque así entendemos por qué era necesario que tuvieran un canon escrito bien claro también. Para que haya una regla bien definida y para que sepa qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Amén. 1 Timoteo 4, 1 hasta el 3. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor.
Pero el Espíritu dice claramente, ¿Quién dice? el Espíritu ¿Cuál espíritu? de Dios, El Espíritu Santo. Amén. Siga. que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, Apostatarán de la fe. escuchando a espíritus engañadores, las doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos Que Dios creó. que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Vale, bien. Entonces aquí vemos algo muy importante. Primero dice que el Espíritu ya está profetizando acerca de estos tiempos, últimos tiempos. Tiempo alguno apostatarán de la fe. Apostatar o un apóstata es una persona que conoció la verdad y cae. Oiga, se desvía, pero cae de la verdad a la mentira y se opone a ella abiertamente. Es un apóstata. Es una clase de pecado que se asemeja a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora tú tienes espíritus engañadores. Espíritus engañadores. No está hablando solamente, por ejemplo, de seres espirituales. Está hablando de falsos maestros. Porque después dice, y doctrinas de demonios. Entonces, está hablando de personajes que van a predicar bajo influencias satánicas demoníacas. Por eso era que, óigame, Dios se la sabe toda. Por eso era que Dios plasmó su palabra para que nosotros hoy en día tengamos hoy en día la revelación escrita, para que nadie O se engaña. no engañe. Oiga, por eso es que hay que estudiar las escrituras. Y sigue diciendo doctrina de demonio, enseñanza. La doctrina define tu área espiritual, tu área mental, tu área social y tu área física. En las 4 áreas, porque así como te enseña, así tú serás. Por eso es muy importante entender en realidad la doctrina bíblica. Por eso le estamos dando verdades fundamentales. Amén. Entonces después tenemos aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2:2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturber, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí, páreme ahí. Hay 3 maneras, dice aquí, espíritu, palabra y por carta. Espíritu, palabra y carta. Entonces, se escribían falsas cartas o epístolas o libros que eran falsos. Por ejemplo, los apócrifos, que no son canónicos. Ahora dice espíritus. Óigame, hermanos, espíritus engañadores. Hasta el día de hoy. Ni por palabras persuasivas, palabras que se escuchan bonitas, que a la gente le gusta, que no lo confronta con su condición. La doctrina del pecado la han quitado de las iglesias. La doctrina del infierno, del castigo eterno, la han quitado de la iglesia.
Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si no se predica la verdad, ¿a dónde irán los que están escuchando esa mentira? El infierno. Te lo acaba de decir. Entonces, sigamos. Tenemos a Primera de Juan 2, 18 y 19. Vámonos allá. Pedro. ¿Y cuánto es? Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Wow. Segunda de Pedro 2. Esto No, no es mero, dice Pedro 2. 2 o Juan. ¿Cómo es que es aquí? Tenemos Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos allá, por favor. Falsos profetas y falsos maestros, esa. Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué hubo? Falsos profetas entre el pueblo. Y si lo hubo, Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿cómo habrá en dónde? Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubrientamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hasta el 3 siga. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Páreme ahí. Por avaricia, ¿harán qué? Mercadería. Hay gente que ha convertido la Biblia en una mercadotecnia. Hay gente, hermanos, que ha convertido la Biblia en un mercado. Son mercaderos del templo. Tienen un mercadeo. ¿Cómo va a ser que yo voy a predicar y a mí hay que darme $60,000? ¿Cuánto le dieron a Jesús para predicar? Nada. ¿Cuánto le dieron a Jesús? Muchos le dieron látigo y lo crucificaron. Señores, hermanos, abramos los ojos. Dice que como hubo en aquellos tiempos, habrá hoy también. Tremendo, ¿eh? Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Quiere decir, dice anticristos. El anticristo. Anticristo. Hay muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Algo que se opone Antesis. a lo que es Dios, Cristo. Antesis, La antítesis de Cristo. Cristo. Pero viene el término anti, da a entender claramente lo siguiente, el prefijo da a entender claramente de que se opone a Cristo, pero quiere tomar el lugar de Cristo al mismo tiempo. Entonces, un anticristo es también aquella persona que se opone a la doctrina de Cristo. El Islam es anticristo. ¿Usted sabía? El Islam es anticristo. Se opone a la doctrina de Cristo que está en la Biblia. Porque los musulmanes no aceptan a Cristo como hijo de Dios. Como profeta ellos lo aceptan. Y lo aceptan Lo como están Dios. negando. Ni lo aceptan como Dios. Dice que Jesucristo no es Dios. Entonces es anticristo. Ellos están en error. Pero sí, ellos dicen que el mundo entero tiene que ser musulmán. Está fuerte la situación. Ahora vamos al libro. Y Judas, que mencionó a estos, junto con las escrituras, circularon también otros tipos de literatura. Por tanto, con el paso del tiempo, la iglesia desarrolló un medio para reconocer las escrituras divinamente inspiradas y para darle el lugar debido en la iglesia. Así se separaron las escrituras de toda otra literatura. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado falsantes. Al infiltrarse esos falsantes,
había ya que hacer una división en los libros que eran canónicos verdaderamente y los libros que no eran canónicos. Entonces había una regla que yo tenía. La regla o canon para las escrituras del Nuevo Testamento era como sigue. Debía haber sido escrito o apoyado por un apóstol de Jesús. Su contenido debía ser de tal carácter espiritual que se reconociera como inspirado divinamente. Número 3. Debía ser aceptado universalmente por la iglesia como inspirado divinamente. Repito de nuevo. Número 1. La regla o canon para las escrituras del Nuevo Testamento eran como sigue. Como sigue. Número 1. Debía haber sido escrito o apoyado por un apóstol. Número 2. Su contenido debía ser de tal carácter espiritual que se reconociera como inspirado divinamente. Número 3. Debía ser aceptado universalmente por la iglesia como inspirado divinamente. Violeta, ¿puedes leer, por favor? Desde muy temprano, en la existencia de la Iglesia, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron medidos por este criterio e informalmente aceptados como inspirados por Dios. Esto se reconoció oficialmente cuando, sobre una base formal, el Concilio de Cartago, un grupo de líderes de la Iglesia, anunció en el año 397 que el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento eran los 27 libros que se incluyen hoy en el mismo. Los 27 libros, no los 37. Por tanto, el concilio de la Iglesia solo verificó en ese tiempo lo que ya era evidente para los creyentes dirigidos por el Espíritu. Actividad 9. Ok. Declara la fecha aproximada y el grupo responsable que canonizó las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Quién la hizo? ¿Quién lo hizo? Por favor. Más o menos 500 años antes de Cristo. 400, 500, puede poner, ¿eh? 400 a 500. Ya. Antes de Cristo. ¿Quién fue el responsable? Esdras y los miembros de la Gran Sinagoga. De la Gran Sinagoga. B, Nuevo Testamento. 397. Por el concilio de Cartago. Por el Concilio de Cartago. Esto es muy importante, es un dato muy importante, hermanos. Porque esto es como una introducción a la formación del canon de las Escrituras. Porque llegará un día donde yo le voy a dar una materia exclusivamente acerca del canon. De toda la Biblia. Ahí usted se va a dar cuenta de pe a pa, de A hasta la Z, en realidad, que lo que nosotros tenemos en la mano es nada más y nada menos que la palabra bendita de Dios. Amén. Amén. Entonces, sigamos, por favor. La confiabilidad de los manuscritos. ¿Qué es un manuscrito? Faltó ¿Cómo? faltó un ejercicio. No, porque se declara en su propia palabra, ya eso es algo personal. Por ejemplo, 3 requisitos que debían llenar los escritores. Arriba están. Lo más fácil. Pero yo quiero la confiabilidad de los manuscritos. ¿Qué es un manuscrito? Algo que está escrito. Sí, yo sé. Documentos. Era una clase de material escrita a mano. Un pergamino, pero escrito a mano, un manuscrito. Manuscrito, escrito a mano, hermano. Es decir, los papiros. Lo que escribían a mano, lo que se escribía a mano. Oiga bien. Aquí, por favor. Entendamos una cosa. Que eso también lo vamos a estudiar acerca de los materiales. En la hermenéutica lo vamos a estudiar acerca de los materiales en los cuales fueron escritos los textos bíblicos, el texto bíblico. Por eso hay una ciencia que se llama la papirología, que es la ciencia que se especializa en estudiar investigar en qué material fue escrito el texto bíblico. ¿Entiende? Porque usted tiene que entender que antes no había flash memory no había imprenta, no había nada de eso.
Antes de llegar en el tiempo de Gutenberg. Eso no existía. ¿Me voy a entender? Entonces sigamos aquí, por favor. La inspiración. La inspiración especial del Espíritu Santo, bajo la cual trabajaron los autores al escribir la revelación de Dios, se aplica a sus escritos o manuscritos originales. En la actualidad, ya no tenemos ninguno de los manuscritos originales. Sin embargo, contamos con muchas excelentes copias de esos documentos. Siendo que existen diferencias mínimas entre las copias, no podemos asegurar correctamente que Dios inspiró cada copia. Sin embargo, incluso en la obra de copiar y transmitir las Sagradas Escrituras, observamos mucha evidencia de la protección y el cuidado de Dios. De hecho, la preservación del texto preciso a través de tantas generaciones es en sí mismo un milagro de la divina providencia. Usted bien puede preguntar, ¿qué tan exacto es el texto? Ya que hay algunas diferencias mínimas entre una copia y otra. A esta pregunta podemos contestar con franqueza y gran seguridad. Es totalmente confiable. Estas diferencias no afectan ninguna creencia o enseñanza doctrinal y no cambian en nuestra comprensión de la revelación de Dios. ¿Usted entendió esto? Que si entendió lo que la hermana acabó de leer. Tenemos copias de los originales, no traducción, copias. Y de esas copias se hacen las traducciones. ¿Están entendiendo? Ahora, viene el punto que haya cierta pequeñez de diferencia, no afecta a ninguna área doctrinal. Quiere decir que lo que tenemos en la mano, en las manos, es la palabra de Dios. Amén. Porque han sido los manuscritos han sido preservados, guardados, a pesar de que han intentado desaparecerlo, pero ahí están. Yo le traje una copia una vez del Nuevo Testamento en griego. Y es original. Para que usted vea. Es original, hermano. Así que no hay excusa. Sigamos, por favor. El hecho es que muchos expertos han empleado años comparando los manuscritos más antiguos unos con otros y con otros más recientes. Han realizado una investigación muy extensa. Los últimos descubrimientos de las copias antiguas de textos bíblicos cerca del Mar Muerto han contribuido mucho a esta tarea. El resultado de toda esta investigación nos asegura que contamos con textos totalmente confiables. Indican que los textos que tenemos hoy en hebreo y griego son prácticamente los mismos que los originales. Autógrafos o aiógrafos. Llamados autógrafos. Y que están intactas todas las doctrinas importantes de ambos testamentos. Dios, quien inspiró la escritura de su revelación al hombre, la ha preservado a través de muchas generaciones. Tenemos la confianza plena de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted ve cómo llegamos a la conclusión. Porque, mire, llegamos a la conclusión. Por eso es que hay que estudiar las escrituras, hermanos. Vámonos al paso. En la enseñanza hay que ir paso por paso, sistemáticamente. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. Amén. Amén. Siga, por favor. Aunque la Biblia indica que se necesitaba una inspiración especial del Espíritu Santo para recibir la revelación divina, segunda de Pedro 1, 20, 21. Vaya allá, por favor. Tenemos que leer los textos bíblicos. Vayamos allá. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Es muy importante que usted se aprenda estos versículos de memoria, hermano. Segundo de Pedro. 1, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Quién lo tiene?
¡De su nombre! Gloria. Yo sé que algunos Amén. venimos cansados del trabajo, pero para adelante, hermano. Cristo viene. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el origen verdadero de las Escrituras viene de Dios, Amén. no de los hombres. Se usa a los hombres para traerla y plasmarla en el vocabulario humano, en el idioma humano, para Dios llegar a nosotros. Tanto así que el mismo Dios se hizo hombre para llegar a nosotros. Miren qué hermoso nuestro Dios. Amén. Cuán lindo, cuán poderoso. La gracia, la misericordia, la piedad y el perdón y la justicia también. Entonces sigamos. No podemos decir sobre bases bíblicas que la misma inspiración está a disposición de los que traducen, transmiten y copian las escrituras. Páreme ahí, lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Una traducción es inspiración de Dios? No. ¿Me doy a entender? Pero sí trae la inspiración. ¿Me doy a entender? Porque ya una traducción se está traduciendo a otro idioma. Pero la inspiración ya se dio. ¿Me doy a entender? Por eso es que uno tiene que estudiar bien estas cosas, porque la gente ataca. No, y la traducción son inspiradas. No es que la traducción sea inspirada, porque ya el Señor había inspirado. Ahora se hace una traducción acerca de un idioma a otro idioma de la inspiración. Si la que está traducción plasmada. fuera inspirada, no habría errores o necesidad de recurrir al idioma original. Me doy a entender. Entonces, hay que llegar a tener algo concienzudo, algo con lógica y que no contradiga, sino que aclare. Amén. Porque mucha gente está muy confusa en esto. Hermano, hay que quitarse la mente religiosa que mucha gente tiene, porque no, si es la palabra de Dios, hermano, eso lo sabemos. Pero eso es una traducción. Y en una traducción hay dificultades, de traducción. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado bien claro, y dice la Biblia que Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿No lo dice? Sí. Pero sin embargo, oiga la situación. Aquí está Moisés y aquí está Faraón. Moisés, dile a Faraón que deje ir el pueblo. Faraón, no le dé el pueblo a Moisés. Entonces suena como que Dios está jugando con nosotros. No, cuando estudiamos a profundidad, nos damos a entender que Dios trató con Faraón y Faraón endureció su corazón. Y Dios, a pesar de que él endureció su corazón, llevó a cabo su propósito. Amén. Pero no fue Dios que le endureció su corazón. Lo que pasa es que en el texto de la traducción es un hebraísmo, una forma de expresión de ellos. Y lo trataron de acercar lo más cerca posible. Y lo traducieron casi de esa lo traducieron de esa manera. Porque es una expresión de ellos. Esos son hebraísmos, expresiones de ellos. Entonces, por eso es que quise a la cultura para entender claramente qué fue lo que en realidad pasó. Y entender también el trasfondo cultural de la persona. Porque Faraón se creía Dios. Y tenía un ego. Él decía que era Ra aquí en la tierra, Dios aquí en la tierra, imagínate tú. Sigamos, por favor. No quiero decir con esto que las traducciones no sean confiables. Por el contrario, sabemos que la mayoría de las traducciones hoy e históricamente han sido y son sujetas al escrutinio de rígida erudición. La mayoría son de una calidad extremadamente alta. Pero quiero dejar en claro que no podemos hacer de ninguna traducción la autoridad final de nuestra fe y conducta. Somos sabios al comparar una versión con otra y al considerar los méritos de cada una a la luz de buena erudición. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que las traducciones son buenas, pero hay que entender que no es el original. ¿Me doy a entender? Por eso hay que
tener diferentes traducciones y comparar y también conocer un poco de los idiomas originales. Un poco más, o tener un conocimiento que usted pueda entender, que sepa cómo manejar, buscar un diccionario. ¿Me entiende? Para saber. Y estudiando la cultura y todo eso del pueblo, usted entenderá mucho mejor las cosas. Por eso es que se han cometido muchos errores en cuanto a predicación y enseñanza. Porque la teología del diablo, dicen algunos. Sí, así dicen algunos, que la teología del diablo. No estudie. No estudie, prepárese, amén. Entonces, ejercicio número 11. ¿Cuáles declaraciones son correctas respecto al canon de las escrituras según se discutió en esta lección? ¿Quién la hizo? ¿Hay un valiente? Hágale. Ok, Violeta, dame las incorrectas. A. Léala, por favor. A. Puesto que ya no tenemos los manuscritos originales, carecemos de base para asegurar que el canon es la palabra de Dios inspirada. Eso es incorrecto. Sí. Porque tenemos copias de los originales. Siga. No, pero ahí dice que no tenemos los originales. Pero tenemos copias de los originales. Como si fuera el original. Por eso no es correcto. Y si tenemos copias de los originales, ¿son originales? Las copias de los originales firmadas por el Espíritu Santo. Porque es una copia, no es una traducción. Es una copia muy buena. No, es una copia, no es una traducción. ¿Aló? Es una copia firmada por el Espíritu Santo. Ok, ¿qué usted quiere? ¿Entender una copia del original, que es en realidad original? ¿O tener una traducción de la copia de los originales? La copia. O la copia. La copia del original. Sí, la copia. Pero ahora viene el punto, que cuando se entiende el original, una cosa que muchos cometen el error es de no estudiar la cultura. Porque el idioma está ligado a la cultura. Entonces tenemos que estudiar la cultura para entender bien lo que la persona quiso decir, qué fue lo que se quiso decir en el plano humano. Entonces vamos a entender en realidad detrás, el Espíritu Santo nos va a dar la iluminación de la verdad espiritual que encierra. ¿Está aquí conmigo? Amén. Sigamos, por favor. ¿Otra falsa? Sí. D. Dios no solo inspiró a los escritores bíblicos de manera especial, sino que también inspira a los eruditos que traducen el texto a otros idiomas. De modo que todas las traducciones son plenamente confiadas. ¿Cuál es el problema aquí? Que no inspira. Es una traducción. Inspira para que se hagan los originales y lo demás son copias. Entonces, deme otra. La E. Algunos libros de la literatura apocalíptica, como los apócrifos, han sido admitidos en el canon del Antiguo Testamento. ¿En qué versiones han sido admitidos? ¿En qué versiones? Católica. En las versiones católicas. ¿Cómo llaman la traducción al latín? La Vulgata. La Vulgata latina. ¿Quién me puede dar la correcta? ¿Quién? ¿Quién la hizo? Ludir, ¿usted la hizo? Deme la correcta, por favor. La B. La frase canon de las escrituras indica que todos los libros de la Biblia han cumplido esta norma, son inspirados divinamente. ¿Son inspirados qué? Divinamente por el Espíritu Santo. Deme. La C. Podemos aceptar con confianza las enseñanzas de la Biblia porque Dios no solo las inspiró, sino que las ha preservado a través de los siglos. ¿Esto no te da seguridad? Claro. Porque cuando tú estudias, tú sabes en lo que tú estás. Tú sabes ya las cosas como son. Pero, como dicen algunos, tú crees simplemente por creer ya. No, usted ha estudiado, usted ha investigado. Y Dios le ha dado luz acerca de la verdad. Eso no es simplemente creer por creer, no. Usted ha investigado. Usted no tiene una fe ciega, usted tiene una fe espiritual, intelectual, práctica, histórica, verdadera. Amén. Por favor.
Y la otra es, nuestro Antiguo Testamento es el mismo de la Biblia hebrea. Y la otra es, el canon del Antiguo Testamento tiene 39 libros, mientras que el Nuevo solo tiene 27. 66 libros. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguien que tiene una pregunta acerca de lo que hemos estudiado, tratado en este punto D? Hemos tratado sobre el canon de las Escrituras, la formación del Antiguo a la formación del Nuevo, del Antiguo y Nuevo Testamento, la confiabilidad de los manuscritos. Ay, vos viste. Y la interpretación de las Escrituras, ahí nos quedamos. ¿Hay algo? ¿Hay alguien que tiene una pregunta?